Iago menciona las adopciones internacionales. Han caído un 50% en Guipúzcoa el último año. Los tiempos de espera para recibir un niño están aumentando y los países cada vez ponen más requisitos a los padres. Vamos a ver lo que está pasando. Nadie dijo que adoptar fuera fácil. En los últimos años, muchas familias vascas han optado por solicitar un niño en el extranjero. El primer paso, acudir a la Diputación. Después llegan los cursillos, las pruebas psicológicas, el certificado de idoneidad y un sinfín de papeleos. Adoptar se ha convertido en un proceso cada vez más complicado. En el último año, los tiempos de espera han aumentado y la cifra de adopciones internacionales ha descendido un 50% en Guipúzcoa. Si en 2010 se contabilizaron 73 solicitudes de este tipo de adopciones, en lo que va de año se han formalizado 39 peticiones. Datos que poco tienen que ver con los registrados en 2005, año en el que más solicitudes hubo, fueron 212. Las razones: los países que tradicionalmente ofrecían a sus pequeños en desamparo están exigiendo más requisitos y la crisis económica tampoco anima a adoptar. Además, varias naciones han paralizado los procesos adoptivos ya que están modificando sus normativas. Es el caso de Nepal, Vietnam o Kazajistán. En la actualidad, China, Rusia y Etiopía son los principales países de origen de los menores adoptados en Euskadi. En cambio, la adopción nacional es una opción que pocas familias contemplan por la dilatada espera frente a otros destinos internacionales. La acogida es otra elección más. Se trata de hacerse cargo del niño sin que éste pierda sus orígenes. Cada vez son más los jóvenes adoptados en Euskadi que se interesan en buscar a su familia biológica. Al fin y al cabo, el paso más delicado de la adopción es la adaptación entre el menor y la familia. El fracaso en la adopción puede derivar en la devolución de los menores. ¿Es la adopción un acto de generosidad o una necesidad egoísta de una familia? ¿Dónde queda el derecho de estos menores de conocer sus orígenes? Pues vamos a ver diferentes puntos, hay varias preguntas y seguramente que habrá diferentes respuestas también. Me gustaría oír vuestras opiniones. Llamad al 902-540-541 y entráis en el debate de las adopciones, como lo van a hacer los invitados que tenemos hoy. Os los presento. A mi lado está Santiago González, es adoptado y presidente de una fundación Adoptados. Él afirma que todos los niños deberían criarse con sus padres biológicos. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. A su lado está Gonzalo Puello, él es abogado de familia. Entre sus declaraciones tenemos la siguiente: los adoptados pueden solicitar conocer quién es su familia biológica. Enseguida me dirá qué proceso tiene que llevar. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Al otro lado está Jone Gereka, es madre de 2 niños adoptivos. Ella dice que cuando sus hijos quieran conocer sus orígenes biológicos, que les ayudará. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Jone. José Antonio Zaldúa es padre de acogida de un niño. Él dice, tenemos a un niño en acogida y queremos adoptarlo para siempre. Enseguida me cuenta su historia. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Amaya Arechaga es vicepresidenta de la asociación Bicarte. Ella afirma que el niño en acogida mejora en salud y afectividad. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Os quiero lanzar una pregunta a todos, a vosotros en casa, pero también aquí, que me contesten. Y era una pregunta que aparecía ahí en el vídeo. ¿La gente adopta por generosidad hacia el niño o por un sentimiento de egoísmo? Santiago. Hombre, yo primero quería aclarar una cosa, porque has empezado que yo considero que todos los niños tienen que criarse con su familia biológica. Todos los niños tienen que tener la oportunidad y el derecho a criarse con su familia biológica. Evidentemente hay situaciones en las que esto no es factible. O sea, no es un término absoluto. Yo creo que la adopción para muchos niños es una opción necesaria. ¿Cuál sería la opción ideal? A ver, la opción ideal es que los niños se eduquen en su familia biológica siempre que esto sea factible. Pero también hay que entender que desgraciadamente no es una realidad. Yo lo que creo es que antes de que un niño acabe en adopción hay que intentar localizar a su familia. Desgraciadamente la gran mayoría de los niños que se adoptan hoy en día son niños que se desconoce de dónde vienen. O sea, un pepino que nos estamos comiendo sabemos desde qué invernadero ha llegado, en qué camión se ha movido, y en cambio movemos un niño a través del mundo y lo damos en adopción. ¿Quieres decir? Hay una dejadez por parte de las autoridades a nivel internacional o sea, un niño aparece en un sitio, busquémoslo. En España aparece un niño abandonado y la policía lo busca de dónde ha venido, ¿no? Pues debería ocurrir a nivel internacional antes de que ese niño se le den adopción a otra Santiago, familia. la pregunta que yo estaba formulando, ¿tú crees que a la hora de que unos padres adoptan están funcionando por una generosidad, una solidaridad, no sé cómo llamarlo, o por egoísmo? Por ser padres, por lo que quieren ellos. Yo creo que en ningún momento debería ser algo egoísta.
existe el riesgo, pero eso es un problema de que las autoridades que dan la idoneidad a esa familia lo han hecho mal. O sea, esa familia lo que hay que hacer es formarla adecuadamente y Pero Santiago, escúchame, yo te planteo, aparte de las autoridades, lo que puedan definir o regular ese proceso. Te hablo desde los padres. Se puede partir de un movimiento egoísta. Yo como madre, vamos, voy a hablar desde nuestro punto de vista. Un padre o una madre que decida adoptar, lo que siente es el deseo de tener un hijo. Y siguiendo ¿Eso es ese un deseo, sentimiento egoísta? El tener un hijo Es lo que biológico, planteo. el tener un hijo biológico es tener un sentimiento egoísta. No, yo os lo planteo a vosotros. No, yo creo que no. yo no creo que viene de un sentimiento egoísta, es una necesidad de una pareja muchas veces que quieres tener un hijo y tan válido es tener uno biológico como adoptar ¿El resto uno. opináis igual que Yone? Como adoptar uno que ya está en este mundo y le puedes ofrecer familia, cariño, calor y la paternidad, maternidad que tanto necesitan ellos. Por lo tanto, no es una acción egoísta a la hora de... ¿sí? Es que incluso puede haber familias que adoptan hijos teniendo propios hijos biológicos. Que aquí los hay. Como es nuestro que aquí los caso hay. y el suyo Sí. también, sí. que entonces eso no es un acto de egoísmo, sino que bueno, pues es un acto de entrega y que tiende a formar unos lazos paternofiliales. Entonces, pues es generosidad, yo creo que es, no sé, sentimiento humano simplemente, ¿no? Sí. José Antonio, Sí. ¿tu opinión? Sí, estoy de acuerdo con ellos. O sea, es egoísta por el hecho de que tú quieres tener otro hijo, en nuestro caso es querer otro hijo más. Puede ser egoísta porque cuando uno quiere algo pues se puede plantear como egoísta. Puede ser solidario por el hecho que le estás dando una oportunidad a un niño que no tiene, pero realmente cuando tienes un hijo biológico, al final, ¿por qué lo tienes? Entonces, ni una cosa ni la otra. Bueno, yo vengo a hablar de las acogidas, Sí. pero desde luego mi opinión es que no es un acto egoísta, que es un acto de generosidad, que es querer ayudar a un niño que ya está en este mundo. Hablábamos de las adopciones internacionales. ¿Es más fácil adoptar a niños de países del tercer mundo, llamados del tercer mundo? ¿Qué creéis? No, ¿Por qué no? Yo no. que es más fácil. No sé, yo pregunto, dime tú cuál es tu Es que opinión. adoptar no es fácil. No es fácil, en Ni general. aquí, ni allí, ni en ningún lado. No es fácil. Bien, Es un camino muy complicado y que encima lo único que encuentras por el camino son trabas siempre. es más difícil en el campo Sí. o sea, cuando vas a otro país a buscar. No, y aquí también. Aquí O sea, también. aquí Es también. igual de difícil. Sí, No, igual, hoy en igual. día es más difícil La diferencia adoptar. es en otro país el idioma, pues las traducciones, otras leyes. Los pero- procesos legales y todos Eso son igual es. de complicados. Sí, No, son muy yo creo, similares. no. Antes, cuando una familia quiere adoptar, lo primero que tiene que hacer es acudir a las diputaciones correspondientes, que allí es donde le informan en cada país, porque cada país tiene sus normativas y bueno, y la tramitación específica, ¿no? Dependiendo de lo que ese país le va a exigir, la familia, pues cada familia se identifica más con un país o lo que sea y decida por las razones que sea que simpatiza más con ese país o quiere adoptar de ese país. Santiago. Los requisitos de idoneidad son más sencillos para internacional que para nacional. O sea, es más difícil en... Nacional, la adopción ¿Para el nacional. certificado de idoneidad quieres para decir? sí, Es o que sea, para nacional desconozco. Sí, Nosotros los directamente trámites fuimos para de internacional. idoneidad, o sea, lo que es la certificación de idoneidad es más difícil en España y la disponibilidad de menores que es susceptibles de adopción también es menor. O sea, hay menos niños que se puedan... O sea, porque al final no hay que olvidar que la adopción es una medida de protección del menor, no es una forma de dar niños a familias. Perdón, ¿y por qué dices que es más difícil el certificado de idoneidad aquí para una nacional? Por todo lo que he estado viendo, tanto requisitos de edad como otros requisitos, a la hora de valorar para nacional, sé que son mucho más exigentes que para internacional. Lo cual no me parece bien, simplemente digo lo que... Quizás Mi porque opinión- hay menos niños. mi Sí, opinión, adelante. lo que yo creo es que cuando se trata de una adopción internacional, el Estado español pone a la vez, además de los requisitos del país de origen, él impone también sus propios criterios y su propia legislación a la hora de reconocer la adopción, y va a valorar también aquí, según sus propios criterios, esa idoneidad del padre para hacer esa adopción, y puede rechazarla. Luego yo creo que es más costoso el conseguir una adopción internacional, es más costoso en trámite, en burocracia. O sea, ¿no estás de acuerdo y con en lo que dice esfuerzo. Santiago? Santiago Yo decía creo que lo no. contrario. Yo creo No, que yo no. estoy de acuerdo con él. Ah. Los trámites hay más trámites para hacer una adopción internacional. Lo Vale. que pasa es que si tú intentas, yo conozco bastantes familias que han intentado que les concedan la idoneidad para una adopción nacional y no se la conceden, ya no entras a hacer todos esos trámites. O sea, hay un prerequisito, en cambio, para la idoneidad para internacional. Por todo lo que yo tengo visto, es menos complicada, es más fácil pasar ese primer nivel. Jone, no está de acuerdo. Jone, Yo no adelante. estoy de acuerdo. Hay mucha gente que se cae en el camino con el certificado de idoneidad. No, yo no digo que no caiga mucha gente, sí es lógico que caiga mucha gente. O sea,
porque al final es a lo que iba. Lo que estamos buscando es niños que necesitan familias, el facilitarles las familias adecuadas. Entonces, inevitablemente habrá familias que no cumplan con esos requisitos, quizás porque el planteamiento más como hay ahora mismo es se valora si la familia es idónea, no se plantea qué necesita esa familia para hacerla idónea. Igual habría que girar y decir, oye, vamos a ver, necesito preparar familias para adopción en lugar de seleccionar las adecuadas. Pero ahora mismo el criterio es más bien identificar las adecuadas más que darles un apoyo. Bien, yo preguntaba todas estas cosas en inicio para saber realmente por qué la gente, qué es lo que mueve entonces a la gente a hacer una adopción internacional. Quizás porque, no sé, porque viendo lo que le cuesta hacer una adopción nacional, se coge otro camino. Enseguida vuelvo, porque me voy al público. El público también quiere opinar y le voy a pedir que opinen, naturalmente. Esta chica, por ejemplo, Rachalde, buenas tardes. ¿Te puedes levantar? Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Amaya. Amaya. Con el tema de adopciones internacionales, ¿tú en tu entorno tienes algún caso? Bueno, sí, yo de forma cercana conozco un caso. Por lo menos hace 4 años la adopción nacional era imposible y se lo quedaba la internacional y por medio de CAI. CAI es las agencias que se dedican a las adopciones. Según qué países tienes muy poquitas ECAIs, entonces solo te puedes fiar de ellas. Y una vez de que te den la famosa idoneidad, que hasta por lo que yo sé es casi lo más fácil, viene todo el tema del país al que tú vayas. En mitad de la adopción de repente te cambian las normas y te pueden pedir otras cosas que te echa todo para atrás. ¿Tienes experiencia en algún país en concreto? O? Sí, bueno, yo conozco de Rusia, conozco de China. En Rusia está muy mala cosa, cada vez va peor. China también está bastante peor. Y bueno, de repente, pues, tema concreto, siempre te piden papeles personales, informes médicos y de repente cuando ya te van a dar a un niño, te exigen 5 médicos que aquí no existen, porque aquí en España no es prevención, es curación, la medicina me refiero. Y en Rusia te piden unos médicos que aquí no existen. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues por medio de una clínica que hay en tal sitio, pagando X dinero, te conceden sin conocerte, si no te tienes que volver loco para poder hacerlo. Gracias, Amaya, por contarnos tu experiencia. Vuelvo otra vez con las adopciones internacionales, aparte de lo que me acaba de contar. O sea, lo que a mí me da la impresión es que el proceso se complica muchísimo más cuando vas a un país como Rusia, por ejemplo, cuando ella, por ejemplo, Amaya comentaba pues todo eso lo que le piden, ¿no? Me imagino que es muchísimo más complicado, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que, claro, también depende del país al que vayas a hacer la adopción, ¿no? Estamos hablando de países y países. Efectivamente, porque puedes tener un país que está en un medio, en un tercer mundo, hay países más avanzados o tienen mejor sistema de agencias colaboradoras o de instituciones públicas. Eso depende un poco también de la organización del Estado. Pero lo cierto es que las pegas se van a poner y cada día se ponen más pegas. O sea, nosotros tenemos una reciente modificación de la ley en adopción internacional el año 2007, que los controles de vigilancia son mucho más esmerados y mucho más, diría yo, rígidos y más serios, ¿no? Porque, claro, todo lo que ha rodeado a todas estas situaciones de adopciones, pues bueno, hace que el Estado tenga que poner sus prevenciones, ¿no? Ya. Porque, claro, existen niños robados, existen adopciones que son hechas de manera ilícita y existe comercio. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Los Estados tratan de evitar esas cosas mediante esas prevenciones y esos controles para evitar precisamente que todo se haga conforme, que no se haga conforme a ley, ¿no? Hablas de adopciones irregulares, enseguida entraremos al tema, pero mira, que si es complicado ese certificado de idoneidad en algunos casos cuando son parejas que son matrimonios, por ejemplo, o viven en pareja de hecho y tal, me imagino que para una persona soltera que entra en el proceso de adopción tiene que ser todavía muchísimo más complicado, ¿o no? Bueno, es que el título idóneo es tan subjetivo que pero depende es que mucho se llama del técnico, así, ¿no? Sí. Hablamos del certificado de idoneidad. Pero la persona en sí misma por sí solo tiene derecho a la adopción. Es pero decir, no, lo que pasa nadie que tiene derecho a la adopción. Bueno, no, es importante. ¿Qué quieres decir? Solo el niño tiene derecho a la adopción. Es un derecho de los niños, no de ninguna otra persona. Solo un niño en desprotección es un derecho, y ojo, es un derecho porque tiene la desgracia de ser adoptable. O sea, un niño tiene el derecho a ser cuidado por su familia biológica. Cuando no le podemos garantizar ese derecho, como paliativo, habrá que darle el derecho a una adopción.
a una familia, mejor dicho, porque es el derecho, pero esto es como la amputación de un miembro. Si yo tengo una pierna gangrenada, le pido al médico que me la salve. Ahora, si no va a poder salvarme la pierna y el tema es o me la amputas o me muero, ampútamela. La adopción es lo mismo. Si no vas a conseguir que mi familia cuide de mí, por lo menos dame otra. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que ya estamos hablando de niños que ya están en ese estado, vamos, Claro, huérfanos y que ya no tienen protección y que están buscando familias. Le matizo el tema del derecho. Evidentemente, no hay derecho a adoptar. Evidentemente, todos los tratados internacionales contemplan que el niño tiene el derecho a vivir con su familia biológica, salvo que por circunstancias graves no sea posible. Pero cuando un niño es posible sujeto de ser adoptado es porque ya está declarado en desamparo. Es decir, ¿Con qué derecho declaramos en desamparo a un niño que no hemos encontrado a sus padres biológicos? Esa es mi pregunta. Bueno, el mero hecho es de que si el padre biológico, los padres biológicos no aparecen, lo lógico es que si aparece un niño desamparado, abandonado, el desamparo está claro. Desde el minuto cero, en cuanto que los padres no se han hecho cargo de ese niño, desde el momento en que nació, que aparece un niño abandonado en un hospital, en un contenedor, eso ya es un claro signo de desamparo. Y entonces el Estado está obligado a actuar y a ampararlo. Si no puede ser cuidado por su familia biológica, lo que marca todo el derecho internacional es la familia extensa. Si no localizamos a los padres biológicos, no podemos saber quién es su familia extensa. Luego, de nuevo, aun suponiendo que que yo no lo creo, que porque un niño aparezca abandonado automáticamente sus padres biológicos son culpables del abandono, que no lo sé, francamente no lo creo. Desde luego la familia extensa no tiene por qué estar implicada y debería ser... Depende en qué país es, ojo, porque en China muchas veces la familia extensa es la que está implicada en que ese niño haya sido abandonado. Pero eso lo puedes saber cuando sepas quién es, o los podemos prejuzgar desde el principio. Absolutamente, porque culturalmente las niñas sobran. Es decir, la madre política muchísimas veces es la que coge ese bebé y sin el consentimiento de la madre que ha dado a luz a ese niño, es la que abandona a ese niño. Bueno, pues entonces, en ese caso, la madre, que lo que él suponía que era la culpable, ya deja de serlo. Pero nunca lo vas a encontrar, porque ha salido en un anuncio en el periódico, etcétera, etcétera, pero nunca aparecen las familias. ¿Pero qué ocurre en España cuando un niño se abandona? La policía lo busca, ¿no? La policía lo busca, cubre el expediente de buscarlo, sí, lo pone en un periódico. En España, digo. Ah, en España no, yo te Lo estoy hablando cierto es que cuando la policía lo busca, lo encuentra. En España se suele encontrar niño, normalmente. porque es que es un acto tan objetivo de abandono. Sí, no, pero es que ese niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, aunque no le cuiden, pero por lo menos tiene ese derecho. Que sí. Entonces, ahora mismo casi todos los niños que acaban siendo adoptados, se les adopta sin haberles... O sea, se les ha permitido que alguien les quite su origen y nadie cuida de ese origen para ese niño. Le vamos a dar mucho cariño, muchos juguetes. De su origen, estás hablando de los padres adoptivos. No, hablo del sistema. Yo aquí creo que los padres adoptivos lo que hacen es, una vez ya tenemos una enfermedad o un problema, no una enfermedad. Los padres adoptivos somos la cura para ese Son la niño, cura, exactamente. No es una enfermedad, pero son el remedio al problema de ese niño. Tenemos que ser la respuesta. En ningún momento los padres adoptivos está... son fundamentales para los niños que necesitan una adopción. Ante la demanda de conocer su origen biológico, Santiago, ¿tú estás a favor siempre de que el niño conozca su origen biológico? Sí, en todos los casos. ¿Todos los niños tienen que tener el mismo derecho? O todos los niños deberían ser adoptados o todos deberían tener derecho a conocer su origen. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y a quién beneficia si no? Sí, vamos, la respuesta es sí. Sí, vamos al teléfono, 902-540-541. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Maite. Maite, ¿qué opinas del tema que estamos tratando hoy? Pues mira, te quería decir, Dime. La adopción, lo mismo que el caer embarazada, no es un acto de egoísmo, porque también sería acto de egoísmo el caer embarazada, porque caes porque tú quieres ser madre y padre. Cuando eso es impedimento de la naturaleza, buscas el acto de generosidad. Si eres una persona consciente de la responsabilidad que vas a tener, un acto de generosidad hacia esa niña y un acto de amor. El egoísmo es cuando ese padre y esa madre le tienen que estar agradeciendo a esa criatura toda la vida el haberle adoptado, el haberle querido, cuando es algo que lo han hecho voluntariamente. Ese niño tiene que ser criado sin ningún acto de agradecimiento por haber sido adoptado, que era lo que tú querías. Y segundo, yo soy hija de soltera. Sí. El señor, y le llamo señor por llamarle algo, y tengo 65 años, a mi madre la dejó embarazada y se olvidó de mí. Era un agricultor, los padres eran bastante fuertes, y me dejó abandonada en el año 46, cuando aquello era peor que ser leprosa y un crimen. Y luego, años después, se casó, este señor era navarro, y adoptó un niño para que le llamaría papá. Ese es un miserable. Y no digo mi padre biológico, porque padre es una palabra muy grande que a él no le cabe.
Digo que es un miserable y un canalla y no tiene derecho ni a haber vivido, porque a la sociedad que a mí me tiró, aquello no era inhumano, era lo siguiente, y pasé más hambre que Carpanta. Si eso es humano, un señor que le sobraba el comer, ya hablo de comer, no hablo de más. Maite, y le sobraba cariño como para adoptar a alguien que no era de su sangre, ¿qué se le puede decir a aquel miserable? Su hijo adoptivo será un santo, que no tengo nada en contra de esa persona, pero él no llega ni a hombre. Maite, gracias por tu llamada y por compartir tu experiencia. Gracias. Hablaba, bueno, ¿queríais comentar algo de lo que ha dicho Maite? Muy interesante lo de Maite, y es que habla de que la adopción es un acto de generosidad. A nosotros no nos gusta ese concepto. Es que por eso lo he planteado antes, Santiago. Pero después ella lo ha corregido y ha dicho, pero ese niño nunca tiene que agradecer nada. Pero es que yo cuando te lo he preguntado, te lo he preguntado por eso. A ver, vamos a ver. ¿Es un acto de generosidad? ¿Es un acto de solidaridad? Yo creo que la adopción tiene que ser un acto de responsabilidad social. Porque el niño tiene un derecho a una familia y tú, en un momento, de forma responsable, decides ser esa familia. Santiago, cuando unos padres van a un proceso de adopción, ¿qué es lo que mueve a esos padres? Eso te pueden contestar ellos. Bien, el deseo de tener igual que uno biológico. Yo creo que es un acto de voluntariedad, de parentalidad. Es decir, además es que lo estaba hablando antes, creo que la adopción conlleva un plus de voluntad. Porque, bueno, puede haber hijos que son, lo digo con todos los respetos, fruto de un accidente, de un día o de una noche. Ahí no hay un acto de voluntariedad de querer... Los adoptados la mayoría. No lo sé. Pero no, es por poner un poquito de humor. Bien, lo que quiero decir es que generar o engendrar un hijo es más fácil que conseguir una adopción. Por eso todas esas dificultades a mí por lo menos me denotan que hay una voluntad, un plus de voluntad en querer ser padres, en querer educar a un niño. Entonces a mí me parece un acto no de generosidad, sino de pretender realizarse como persona y al fin que estamos llamados, ¿no? Yo puedo tener un hijo biológico y no desearlo. Entonces yo creo que no va a marcar la voluntad de ser responsable con el hijo el hecho de que lo tengas biológicamente o el hecho de que lo tengas como adoptado. Vale, pero yo comentaba aquí el hecho de si se... Sí, perdona, Yone, ¿querías comentar algo? Que digo que tiene sentido tu pregunta, porque hay muchas veces, según veo yo, en personas que han sido adoptadas, como que se sienten obligados a la palabra agradecimiento a sus padres porque de alguna forma les han adoptado, ¿no? Para mí eso es erróneo, pero eso no somos los padres los que lo transmitimos, sino que es la sociedad. Estoy a decir lo contrario. Si nos sentimos, o sea, si ese sentimiento existe en los adoptados es porque lo hemos aprendido en algún sitio. La sociedad nos dice tienes que estar agradecido. Eso es. Santiago, ¿tú te sientes agradecido? A ver, yo no me siento obligado a estar agradecido, pero estoy encantado con la familia que tengo y creo que han hecho una labor fantástica. Pero quizás la palabra agradecido no me gusta en ese sentido, porque creo que me han dado algo que es lo normal, tener una familia. Lo han hecho estupendamente y yo les he dado algo que también para ellos es fantástico, que es tener un hijo. Creo que ha sido un equilibrio muy bueno. Creo que ni ellos me tienen que agradecer a mí ni yo a ellos. Somos una familia y ya está. Bueno, yo a mis padres biológicos yo les agradezco lo que me han dado en la vida. La vida, los estudios, la educación, todo lo que los valores que me han dado en la vida. Pero parece ser que tiene que haber un plus por parte del adoptado. No, exactamente el mismo. Claro. Tendría que ser exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Pero lo hay. ¿O parece socialmente que por ser adoptado tienes que encima agradecer más? Santiago, ¿quién te lo dice? ¿Qué te lo dicen? Pues por ejemplo, caso adoptado que se presenta en el registro para pedir sus datos de filiación. ¿Quién es mi madre biológica? Respuesta del funcionario. ¿Pero tú para qué buscas? Es que eres un poco desagradecido porque tu madre seguro que le vas a hacer daño con esto. Pero usted no me conoce a mí. Yo le estoy hablando de su padre, vete usted a saber quién era. Es que al final es lo que te apetece contestarle. No solo, y eso tú eres mayor, pero yo con mis hijos lo vivo. Muchas veces estás en los parques, estás donde sea y delante de ellos te suelta como diciendo, ojo, qué suerte ha tenido, qué bien, qué labor cristiana has hecho. Te están diciendo delante de ellos una serie de mensajes que claro, se le van quedando. Pues de eso os estaba hablando cuando os quería hacer la pregunta. Si realmente, pero hablamos de un estigma entonces sobre el adoptado todavía hoy en día. Vamos a ver, yo creo que eso existe. Y prueba de ello, mira, yo me he reunido con adoptados de mi edad, gente en principio que reconoce su realidad públicamente, pero que no se lo ha dicho a sus hijos. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta. ¿Por qué? Me encantaría saber por qué alguien que es adoptado no le dice a sus propios hijos que él es adoptado. Tiene que tener alguna connotación negativa para él ese hecho, para no decirla, supongo. ¿Qué creéis el resto?
Yo tampoco. A lo mejor se puede sentir avergonzado, o no lo sé. Igual las O la circunstancias de sociedad le ha vida, hecho eso sentirse es. diferente. Las circunstancias de la vida o de la sociedad o de su La sociedad nos lleva a situación esto. personal le ha llevado a eso. Entonces, esa es la realidad hoy en día, que decir, Pero ojo, hola, soy yo adoptado... eso no lo juzgo, ¿eh? Es tan respetable como el que va diciendo en clase Eso es cuando falta se de trata la información. vida familiar y dice yo soy adoptado. No sé, yo creo que a cada uno hay que respetar. ¿Tú respetas, por ejemplo, que unos padres no digan a sus hijos que son adoptados? No. A ver, ¿Respetas? yo no me voy a meter en su... A Ya. mí me parece que lo están haciendo mal, evidentemente, pero yo no le voy a decir, o sea, le puedo, depender del grado de confianza que tenga, le puedo decir, joder, creo que lo estás haciendo mal, creo que les deberías de decir esto y esto. De hecho, en Pero- Cataluña hay una ley que antes de los 12 años el niño tiene que saber que es adoptado. ¿Se tiene que obligar también? Sí, sí, hay una ley. En Tiene que Cataluña ser. hay. ¿Y a vosotros os no parece estoy bien? de acuerdo. Es que- ¿Os parece bien, por ejemplo, el ejemplo de Cataluña que estaba diciendo José Antonio? Es que para mí lo que pasa es que esa familia que no tiene claro que ese niño tiene que saber que es adoptado, no puede tener un niño adoptado. Entonces, el problema no es que haya que legislar para cambiar el margen de actuación de los padres adoptantes, es que hay que seleccionar padres adoptantes que estén concienciados, o hay que formarles para que tengan una conciencia real de lo que supone tener un hijo adoptado. Porque es como un hijo biológico, pero tiene una realidad adicional que no se la puedes quitar. Y eso es lo que tienen que tomar conciencia los padres si no la tienen a Santiago, priori. acabas de lanzar una cosa que nosotros llamamos titular, que a mí me parece muy interesante. Es decir, esos padres que no estarían dispuestos a decir que sus hijos son adoptados, ¿no son idóneos para No. ser padres adoptivos? No, claramente no. ¿Vosotros queréis también como Santiago? Sí. O sea, no podrían entrar en un proceso de adopción. Antes de Solamente de por que el lo hecho re- de que no quieren... A ver si me entendéis. Si estáis diciendo que tú, por ejemplo, perdona, Yone, me estabas diciendo yo no puedo entrar en juzgar a unos padres que no dicen a sus hijos que son adoptivos, pero sí creéis que no son O sea, idóneos. juzgar de alguna forma, Explicadme eso. desde el momento que te estoy diciendo que me parece mal, lo estoy juzgando de alguna forma. Sí. Lo que no voy a hacer, claro, yo no soy la que tiene que tomar las medidas de... Claro. O sea, la Diputación o quien haya dado el certificado de idoneidad tendrá que hacer una lectura de qué hay detrás de eso. Santiago, me lo vas a tener que explicar, pero va a ser, atención, en unos minutos.
Aquí estamos de nuevo, ni más ni menos, en este tiempo del debate. Ya sabéis que el tema de hoy, bueno, es un tema bastante que da para mucho. Y aquí estamos tratando algunos puntos y tú también puedes entrar en el debate de la adopción. Si se puede decir que hay debate en la adopción. Bueno, puede haber muchos. 902-540-541. Antes de la publi, le estaba preguntando a Santiago. Santiago, la pregunta es, ¿tú estarías a favor de que una ley regulase y obligase a los padres adoptivos que a cierta edad del niño diesen la información, es decir, dijesen al niño, a la persona adoptada, que es adoptado? ¿Estarías a favor de que existiese una ley? Si fuese necesario, sí. Yo creo que debería ser algo tan natural que no fuese necesario regularlo. Pero si fuese necesario, sí, pero no a una edad. O sea, yo creo que el adoptado tiene que saberlo siempre. Alguien ponía el ejemplo que me gustó mucho de que no sé por qué vuelan los aviones, pero no dejo de saber que vuelan. Puedo no entender qué significa del todo ser adoptado o todos sus matices, pero para mí el no saber que soy adoptado implica que me están engañando y que me dicen soy hijo biológico cuando no lo soy, y nunca debes mentir a tus hijos. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice? Sí, yo quería decir, por ejemplo, mis hijos biológicos en alguna ocasión han preguntado, mamá, ¿y yo por dónde salí? ¿Cómo salí? ¿Cómo no sé qué? Y al hijo adoptado, ¿qué le voy a decir? ¿Le voy a decir que salió igual que los otros, que fue cesárea, que no, que le miento? Eso es mejor, y que cuando sea mayor se entere por algún sitio, por algún papel, por lo que sea, de que no, te hemos estado mintiendo un montón de años, eso es mejor. Pero eso se tiene que regular por una ley, es decir, una ley debería regular eso. A mí me parece es de sentido común que tienen que saber. Si se debería regular, no lo sé. Pero el que sentido en el común seguimiento es el menos común de los sentidos, hay dicen. unos seguimientos. O sea, ¿Y dónde están? Cuando haces un seguimiento... Una penalización al funcionario... Pero que perdón, se da hacen idoneidad. seguimientos de las adopciones. ¿Por qué ahí no miran si realmente se está llevando bien esa adopción? Si se está informando bien Pero al niño llevarse bien la adopción, vale, hay un seguimiento. Sí. Y esa persona encargada de ese seguimiento... Hay un tiene psicólogo, Bien. psicólogo que debe de juzgar a esos padres si lo están haciendo bien. Pero el hacerlo bien, por ejemplo, que unos padres no hayan dicho a su hijo que es adoptado, Para mí es de tarjeta roja. es de tarjeta roja. Tarjeta roja. ¿Todos de acuerdo, Gonzalo? Bueno, yo creo que sí, desde luego, porque además las inquietudes las va a provocar el propio desarrollo de la personalidad de cada uno, ¿no? Lo que yo no creo que sea conveniente, primero entiendo que ya está regulado, porque ya el hijo adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes, y el problema que yo lo que entiendo es que... Derecho si lo solicita, ¿verdad? Sí, claro. Primero tiene que ser consciente Sí. de que es adoptado. Efectivamente, Claro. Pero bueno, yo creo que eso es algo que en definitiva más tarde o más temprano lo vas a saber. Entonces yo creo yo que sí. Bien, sí, Gonzalo, pero y te voy a decir, porque hemos preparado muchos programas, Santiago también lo sabe. En muchos casos ha sido información oculta. Lo sigue Conscientemente, siendo, y lo pero- sigue siendo. Pensamos que más de la mitad de las personas adoptadas en este país no lo saben, no saben que lo son. Vale, pues O eso sea, es un de hecho. Cuando hace 9 meses se puso en marcha la página adoptados.org, que la pusimos en marcha varias personas. En menos de 6 meses hay más de 600 adoptados de más de 20 países, la mayoría de territorio nacional, y muchos de ellos se han enterado de adultos, y no se han enterado porque se lo han dicho, se han enterado porque han encontrado un papel, una vecina cuchicheó, pero otros muchos no lo han llegado a saber. Eso es, la forma, porque hay mucha gente que se ha enterado, pero de otra forma. Perdonadme, porque la gente está llamando también para opinar. Nos vamos al teléfono, 902-540-541, Arratsaldeón. Hola. Me dicen que hay una llamada al otro lado. Hola, Arratsaldeón. ¿Dai? Sí, hola, ¿cómo te llamas? Lourdes. Lourdes, adelante con tu opinión, ya sabes de qué estamos hablando. Lourdes. Sí, Lourdes, cuéntame. No, yo no os he escuchado toda la tarde. Bueno, pues yo te lo cuento, Lourdes. Estamos hablando de las adopciones. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque es el tema que estamos tratando ahora aquí. ¿A ti te parecería bien que unos padres ocultasen a su hijo que es adoptado, o a la vez, crees que la ley debería obligar a esos padres adoptivos a decir a los hijos desde un principio que son adoptados? Por supuesto que sí. 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 ¿Tú tienes algún tipo de experiencia en temas de Sí, adopción? nosotros empezamos a una adopción internacional en el 2001. Sí. Y bueno, justo fue en Honduras. Hicimos todo lo de idoneidad y todo lo que salía y tal, y bueno. ¿Cuánto duró el proceso? No, es que no ha durado todavía, ni ha terminado. Ah, todavía seguís en ese proceso. ¿Cuándo empezasteis? En el 2001. 2001. ¿Qué me Sí. dices? O sea, y a ver, ¿qué ha pasado? ¿Esto es regular? Bueno, entre que se cambia de gobierno, entre que golpes de Estado, entre que la Diputación de Guipúzcoa no hace absolutamente nada. Nos dijeron a nosotros que estábamos en un limbo, todos los papeles, y ahí están. Bueno,
volvimos a hacer otra vez todo el proceso de renovación de papeles, de todo. ¿Y? Y bueno, pero decidimos, ahora otra vez pues teníamos una cría, pero bueno, tampoco sabemos cuánto va a durar esto, si va a durar otros 5 años más o qué. ¿Cómo? ¿Otros 5? ¿Desde el 2001? Sí, desde el 2001. A ver, Lourdes, escúchame. Yo no tengo mucha idea, pero algo sé. Y sé que hay, en un momento dado, hay un proceso de asignación, ¿no? Desde sí, niño. se hace, la asignación se hace. Una pre. Si van todos los papeles, sí, bueno. pagamos 1,5 millones. ¿Cómo? Pagamos 1,5 millones. ¿A quién? ¿En concepto a la de ECAI, qué? a Honduras, a no sé dónde. Y me estás hablando de pesetas, ¿verdad? 1,5 millones de pesetas. A ver, 1,5 millones de pesetas pagados por vuestra cuenta. Sí. Desde el 2001 que estáis en este proceso. Sí. ¿Todavía no tenéis niño, niña? No. Ni tampoco sabéis para cuándo. No, es que el rollo es que, bueno, que ahora golpe de escao, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, o sea, aquí se va haciendo todo eterno. Se va atrasando absolutamente todo. Lourdes, dime. Yo te voy a decir 2 cosas. Primero, gracias por llamar y participar también aquí contándonos. No, te voy a comentar, Sí, mientras tanto cogimos las 2 crías de acogida. Llevamos 7 años con ellas y bueno, estamos felices con ellas. Vamos a hablar enseguida de la acogida, que aquí tenemos además 2 personas que nos pueden hablar de ello. Lourdes, muchísima suerte. Vale. Gracias, es que ricasco. Venga, agur. A ver, un tema, iba a decir el tema económico. Vosotros, los que habéis tenido, sobre todo Yone, ¿no? ¿Tanto, 1,5 millones de pesetas se puede llegar a pagar? Bastante más. Sí, depende de los pero países. Una adopción que todavía no se ha dado. Pero claro, aquí estamos hablando de la estabilidad política institucional de un país. Ojo, que ese dinero lo ha cobrado una ECAI española. Desde el momento no lo que ha cobrado el país, se lo habrá transmitido, pero de momento quien ha emitido la factura es una ONG, entre todas las comillas del mundo, pero española. A ver, cuando una persona decide adoptar en un país, hay que decir que normalmente, depende de los países, puedes optar a ir libremente. ¿Por tu cuenta? Por tu cuenta. O puedes ir por medio de una agencia o una ECAI, que es lo que llamamos. Sí. Entonces, desde el momento que tú decides ir con una ECAI, tú firmes un contrato y por eso seguramente les habrán pedido este dinero en la firma de la ECAI, en la firma del contrato. No, me llamaba la atención, desde luego, lo abultado, pero me dices que hay más. Desde luego, antes lo estábamos hablando y quería sacar otra vez el tema, y es si realmente el tema de la adopción, el tema de los adoptados, todavía hoy en día en nuestra sociedad es algo tabú. Santiago me decía que sí. A ver, es mucho menos tabú que antes. Hay gente que piensa que lo hemos mejorado del todo, pero yo sigo creyendo que no, que para nada. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? En tu experiencia, quiero decir. Pues simplemente por el hecho de que pensamos que más de la mitad de los adoptados de este país no lo saben. O sea, creo que más tabú no se me ocurre. Prueba de ello es cuánto os cuesta conseguir que un adoptado hable públicamente. Prácticamente no hay ninguno. De hecho, yo estoy aquí porque no hay más, si no me encantaría. ¿Y por qué, Santiago? ¿Y por qué cuesta tanto? Para el adoptado también decir, reconocer públicamente que es adoptado. Yo te voy a decir una cosa, yo nunca he tenido problema en reconocer públicamente que soy adoptado. Tengo la suerte, dentro de todos los escenarios, de que yo soy de los que lo sabe desde el principio. Cuanto más tarde te enteras, más te cuesta construirlo. Si tú toda la vida has insultado a tus compañeros diciéndole, es que tú eres adoptado, es que a ti te encontraron debajo de una piedra, a ti te encontraron debajo del puente, y un día dices, coño, el del puente soy yo. No obstante, yo difiero pues un poco. Entonces ya ahí ya tienes un primer problema. Yone. Yo creo que hay un antes y un después. Los que sois de tu generación, sin faltarte que eres muy joven y esas cosas, las personas que venimos ya de una generación por educación, por cómo estaban las cosas antes. Creo que somos de la misma generación, más o menos tú y yo. Sí, pero digo, yo me pongo en tu generación, Sí, ¿no? yo me pongo en tu generación, yo soy de tu generación, entonces yo conozco. ¿Han cambiado? ¿Ha ido mejor la cosa? Sí, yo creo que sí, porque hay antes no había tantas charlas de adopción, hay muchas asociaciones que se encargan de postadopción, de dar talleres, la etcétera. La sociedad en la que viven tus hijos hoy es la misma en la que yo vivo hoy. Sí, pero mis hijos lo saben desde el principio. Sí, pero tus hijos viven en el mismo entorno que yo. Y yo es un entorno en el que la gente como yo no se siente cómodo diciendo soy adoptado. Y tus hijos se mueven en ese mismo entorno. O sea, evidentemente la sociedad de hoy... lo saben, por lo menos lo saben, y tenemos que ir construyéndolo. Mi infancia y la infancia de tus hijos no es la misma, pero la sociedad de hoy sí es la misma. Pero cuando tú eras niño y nuestros hijos que son pequeños, ¿tú crees que han avanzado? Hemos avanzado pero mucho. Hoy en día sigue siendo tabú, es decir, ¿un adoptado se sigue sintiendo rechazado?
hoy en día. Rechazado yo no creo que sea la O palabra. algún tipo de rechazo. Que se sentirán raros más ¿Se de una vez sienten los diferentes? míos. Diferente sí, porque a la gente le gusta mucho el Eso morbillo. es. El morbillo de, Pues entonces- delante de ellos, sin tener cuidado de ningún tipo, ir preguntando a los padres, incluso a los niños, ay, ¿cómo te trajeron y cuándo y dónde te encontraron y cuánto te ha costado y tal y tal y tal, ese tipo de cosas. O porque tienen rasgos diferentes, es decir, que llevan aquí puesto que son adoptados. Entonces, claro, es absurdo que lo nieguen. O sea, lo llevan puesto. Entran en un sitio, por mucho que quieran pasar desapercibidos, no pueden. Es como si llevaran 5 focos encima. Pero seguramente tú como madre habrás oído muchos comentarios. Sí, Muchos buenos muchas y otros barbaridades. tampoco. Sí, O sea que, y hoy en día. sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Yone? Pero O sea, estoy que- hablando de nosotros, de la gente que estamos sin... Sí, que no tenemos mucho cuidado muchas veces. Por lo tanto, no estamos en un panorama de normalización. al ¿Normalización respecto. no? Yo creo No. que Todavía aún no. Gonzalo. creo que Lo que sí tenemos... es claro es que la sociedad en la que tú te criaste de pequeño, en la que se están criando los hijos de hoy, no es la misma. Por supuesto. Ha evolucionado. Creo que hay menos miedo a hablar de esto. Antes era absolutamente tabú, no se hablaba para nada de esta cuestión. Y además también había adopción internacional, era muy escasa. Ahora, como dice Yone, claro, hay niños que son de rasgos diferentes y Era fuente de niños. y lo que la pasa adopción que internacional de nosotros España iba hacia está- afuera, no hacia adentro. Pero aparte de que antes También había mucha la inmigración. generacional, el respeto que los hijos mostraban a sus padres era diferente. Es decir, yo ahora mis hijos me pueden mandar a la M muy tranquilamente. Tú cuando, no sé, tú ves a la gente de nuestra generación, incluso mayores, que tenían como un Pero escalón. el niño tiene una protección que antes no tenía. Tenemos la Ley Orgánica de Sí. Protección del Menor que le otorgan, es sujeto de derechos. Antes no era sujeto de derechos. Permitidme que cambie de tercio en este momento porque Lourdes también hacía mención y le he prometido a Lourdes que íbamos a hablar y precisamente por eso tenemos también a José Antonio y a Amaya y quiero hablar con ellos. Os voy a preguntar, la acogida, Amaya, sería... ¿Tú tienes a alguien en acogida? Sí. ¿A alguien, quiero decir, a una persona? Niños, sí. Un niño. Pero acogida internacional, ¿eh? Acogida internacional. ¿De Sí. qué país procede? De Rusia. De Rusia. ¿La acogida es el primer paso a la adopción, Amaya? No. ¿Por qué? No, porque son temas totalmente diferentes. Nosotros en Vicarte, somos una asociación, Vicarte nos dedicamos a traer niños procedentes de Rusia, Sí. de orfanatos y familias desestructuradas, a que conozcan lo que es, sobre todo los de orfanato, tener una familia. Vale, el objetivo final me dices que no es la adopción. En ningún caso ocurre, es decir... Sí, Ah. sí, pero no es el objetivo final. Bien, pues una cierta... Bien, entendido, pero cierta Ni el relación final ni hay. el pri- ni el No te he primero. preguntado, ¿podría ser el paso, la acogida, el primer paso a una adopción, a una posterior adopción? En general no. No. En general no. En general los niños vienen a una familia, siguen viniendo a esa familia durante años, Pero- esa es su familia de Es que, a acogida. ver, un niño adoptable, quizás Sí. es que un niño adoptable pasa a adopción porque es su necesidad. Sí. Un niño que va a acogida no puede ser adoptable. ¿Por qué no? Porque si no iría a adopción, no iría a acogida. O sea, en la En medida Rusia de es protección a un niño diferente, ¿eh? adoptable debe No, en ser dar Rusia una sí se adopción. puede. Pero ¿eh? todos los casos de acogida no son adoptables. Es decir, Hay muchos todo- tipos de acogimiento, Hay- ¿eh? vale. Claro, Sí, en sí, Rusia- Una cosa- no otra cosa porque son las temporales que estamos estáis dando en tu caso. Pero bueno, en Rusia pueden ser. Vale, sí. En Rusia vienen diferentes tipos de niños, unos son adoptables y otros no. Unos son adoptables y En el otros caso no. de no adoptables, por ejemplo, un niño de acogimiento es porque sigue, por ejemplo, en su país de origen, está en un Sigue entorno teniendo- familiar. Eso Claro, es, ¿no? eso es. En O España no tutelado existe allí por esa alguien. posibilidad. ¿Por qué no? Sí, Porque en España no hay ese tipo de... O sea, Claro, no es que podría es haber una diferente. acogida de un niño adoptable. En España un niño español o es adoptable o va a adopción. Claro, es que la Sí, acogida bueno. nacional y la internacional Podría es muy cambiar su diferente. estado. Ya, Acogimiento- Amaya, sí, un perdóname. momento, sí, Gonzalo. Perdóname, el acogimiento tiene varias figuras. Puede estar el acogimiento familiar, el institucional y el familiar. El familiar, del que aquí nos Sí. referimos, puede ser temporal o permanente, sin vocación de adopción. Pero los que son acogimientos familiares con vocación de adopción es una figura concreta que se llama el acogimiento preadoptivo. Entonces es un periodo de adaptación Vale. para luego proponer al juez la adopción. Yo es que lo comentaba, ¿sabéis por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de José Antonio. José Antonio, tú tienes a un chaval, Un niño. un niño, tutelado. Bueno, tengo 2 hijos biológicos. Sí, eso es. Y tengo un otro niño de hijo un origen marroquí. marroquí. ¿Es adoptado? Ahora mismo no. ¿Por qué? Legalmente no. ¿Por qué Porque en no los legal? países islámicos la adopción no existe como tal. No existe, existe, adopción. no existe. ¿En qué condición? ¿En condición de qué tienes a ese niño? Yo soy su tutor legal. Es un niño abandonado, entonces no tiene ningún familiar, no tiene a nadie. De hecho, es un abandono judicial. Entonces, y yo soy su tutor por un juez. O sea, Pero es una no es adoptable el porque término no es existe... kafala. Sí, El kafala. término es kafala, sí, el término es kafala. Y la kafala es judicial, porque existen notariales de que, oye, yo no puedo criar a mi hijo, toma, le das al vecino, vas al notario, firmas, tú te ocupas de él, pero el día de mañana igual viene otra vez conmigo. Bueno, bien. ¿Alguien puede Eso reclamar a existe. tu hijo, quiero decir, legalmente? Legalmente no, porque hay un juicio de abandono en el cual no existe familiar.
Entonces Pues es, no un, puede es un reclamar. niño adoptable, ¿no? Claro, de hecho lo que voy a hacer ahora es adoptarlo. Soy su tutor legal y tengo que conseguir ciertas documentaciones, ciertas cosas para adoptarlo. La diferencia es que ahora mismo no tiene mis apellidos y no tiene derecho a heredar, es la única diferencia. Entonces lo que tengo que hacer es todos los trámites aquí para que yo como tutor legal de ese niño quiera adoptarle para que tenga los mismos derechos que sus hermanos. ¿A ti por qué, o qué te parece el hecho de que, por ejemplo, en esos países no exista la figura de la adopción? Mal, por supuesto que mal. Mal. Mal porque, ¿Por qué? Porque es complicarlo todo mucho más. O sea, ellos como no quieren entender lo que es... De hecho, a la hora de hacer las traducciones, te lo traducen como adopción. O sea, tú vas a traducir cualquier cosa y es adopción. Ellos lo entienden así. Pero aquí, como nos gusta ser a veces, la palabra se suele decir más papistas que el Papa, no, es que la palabra kafala no es adopción. Por lo tanto, para tenerle respeto a Marruecos, vamos a... ¿Opinas igual que él? Para mí hay un problema, es que ¿Cuál? la adopción es un concepto muy antiguo Sí. y no respeta la realidad del adoptado. Porque sustituye la forma de... O sea, tú te conviertes de hijo de una familia a hijo de otra. ¿Y eso qué quiere decir? Pero un Soy hijo adoptado... de ninguna familia, ojo. La adopción te convierte en hijo de una familia siempre. O sea, cuando tú te adoptan, te convierte en hijo de una familia, lo cual está muy bien, pero te quitan cualquier tipo de derecho jurídico de tu identidad, de tu familia de origen, lo cual no es real. Entonces, si es que tuvieras alguno. Tienes, claro. a ver, todos tenemos una familia biológica. No. Puede que la conozcamos o que no la conozcamos, pero la Que tenemos, teóricamente- salvo que que alguien haya teóricamente nacido debe del de haber en Espíritu algún Santo. sitio, sí. ¿Sabes lo que os digo? Que os voy a invitar otro día. Es que el tiempo se nos ha acabado. Enseguida se nos pasa hablando de este tipo de temas porque son muy interesantes y naturalmente que seguiríamos hablando. Os agradezco a todos por estar aquí y a vosotros también. Os digo que mañana ya tenemos casi atado el programa de mañana.